Buenas tardes a todas, a todes. Seguimos en este 12º programa de Criptograma Cultural, donde también estamos en la segunda temporada. Muy contentos por eso, porque viene saliendo Criptograma Cultural con la idea de seguir analizando la cultura y la comunicación en clave federal. Ustedes ya saben, este programa sale por canales públicos, universitarios y provinciales, que lo emiten y acompañan y coproducen en algunos casos los contenidos, de los cuales estamos muy contentos porque salimos por la televisora pública federal. Esa es la realidad de este contenido. Desde la ciudad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, por UNLP-TV, para todo el país. Hoy tendremos un invitado muy especial, un invitado de telenovela. La telenovela, la ficción y él son indivisibles. Es un hombre que ha realizado todo tipo de producción, porque es director, es productor audiovisual, autor, director de teatro. La verdad que los contenidos audiovisuales que todos vimos alguna vez de hace muchos años son del hombre que vamos a tener hoy de invitado. Esa persona es nada menos que Rodolfo Jope, un gran director de la televisión argentina, con quien nos hemos emocionado, hemos compartido muchísimas cosas en nuestras vidas y que quizá usted no sabe, porque los directores a veces no somos tan visibles, pero efectivamente Rodolfo Jope estuvo en todas las ficciones que a usted se le puede haber ocurrido, aquí y en el mundo, porque ha producido en toda Latinoamérica y también en Europa. En la editorial de hoy, Pautacleta, Pauta Cero, ¿será? ¿Será verdad? Bueno, eso fue lo que anunció en su momento el presidente Milei y plantearon que no iba a haber ninguna pauta para nadie. Bueno, veremos si es tan así, si eso es cierto o si qué está pasando con la pauta oficial en los medios de comunicación y qué tan cierto es. Yo recuerdo que había un candidato que había planteado la subte Metrocleta y que quedó en la nada seguramente, como ha quedado esta propuesta de Pautacleta. Por eso le hemos puesto ese nombre a la editorial de hoy. Por otro lado, estaremos en comunicación con un militante de la comunicación popular, un militante de la comunicación comunitaria, debido a que el decreto 267/15, el primero que puso el presidente Mauricio Macri, modificó la ley de servicio de comunicación audiovisual. La ley sigue existiendo. Los medios públicos también, los medios comunitarios también siguen existiendo. Lo que no tienen es el FOMECA, que es el Fondos Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual. Ese fondo está sufriendo la mayor de las desventuras, porque se cobra, se recauda, porque es una asignación específica, pero no se comparte. Los medios no lo tienen. Hoy estaremos hablando con Milciades Peña, que es periodista, militante de comunicación y sobre todo director, primer medio audiovisual villero, que es Urbana TV. Hoy tenemos un programa muy nutrido, vinculado a la comunicación básicamente y sobre todo a la ficción. Si está mirando este programa, si lo ve por YouTube, póngale un me gusta, toque una campanita, ponga sus notificaciones, mándenos mensajes por Instagram, comuníquenos qué es lo que piensa con respecto a la comunicación y lo que está pasando. Sabemos que la comunicación y la cultura federal es muy importante y estamos convencidos que difícilmente pueda tener un programa, pueda acceder a un programa que hable de los temas profundamente como lo estamos haciendo desde este programa, desde la Universidad Nacional de La Plata, desde las televisoras públicas, provinciales y universitarias. Por eso, así comienza Criptograma Cultural. Continuamos en Criptograma Cultural, como anticipamos, estamos en comunicación
con un periodista, también un militante de la comunicación, un hombre que viene trabajando fuertemente el espacio de medios comunitarios específicamente. Desde que llegó el presidente Mauricio Macri, apenas llegó, puso un decreto, el 267, que modificó, alteró muchísimo la ley de servicio de comunicación. Esto ya desde el 2015, ¿no? Apenas asumió, a los pocos días nomás. Y desde aquel momento es que el sector se viene organizando para recuperar un poco parte de los derechos que han sido vulnerados y están siendo de alguna manera también ultrajados, diría mi manera de ver. Estamos en comunicación con Milciades Peña, director de Urbana TV, periodista, también nos escucha del otro lado por Zoom. Hola Milciades. ¿Cómo estás, Guille? Qué gusto estar hablando con ustedes, con vos y estar en el medio de la universidad. También hijo, como Urbana TV, de la ley de medio de la democracia, ¿no? Así es, y específicamente de eso estábamos hablando porque comentábamos que durante la semana se hizo una movilización, una visibilización, una serie de actos frente al ente regulador de comunicación, en ENACOM, especialmente por los FOMECAS, ¿no? Pero también por la falta de regulación, porque no se entregan licencias, por muchas cosas más. Contanos un poco cuál es la realidad que viven o que ven ustedes desde los medios comunitarios. Bueno, la realidad es la que envuelve al país, ¿no? Un gobierno que en nombre de la libertad ejerce el autoritarismo y el intervencionismo. Un gobierno que protesta contra el Estado, se autodefine como el topo que desde adentro viene a destruir el Estado, pero que en realidad es más estatista, más intervencionista que muchos otros. Esto lo digo en función de lo que sucede, por ejemplo, con el Ente Nacional de Comunicaciones. Mucha gente cree que no, se terminó el kirchnerismo, no hay más ley. No, la ley está vigente, porque fue una construcción de la sociedad argentina, una ley que creció bien desde abajo, muy democrática, que recorrió todo el país, fueron años y años de mucha gente de la comunicación, de las universidades, peleando para que se consagrara. Bueno, se sancionó esa ley, estuvo vigente y sigue vigente, pero este gobierno no la respeta. Tiene intervenido el Ente Nacional de Comunicaciones, no ha discontinuado todos los concursos, los llamados a concursos que están previstos en la ley, porque la ley, yo decía, bueno, las universidades son también hijas de la ley de medios. Bueno, cuando se sancionó la ley de medios, muy sabiamente, como se consagra la comunicación como un derecho humano, la ley prevé cómo es el financiamiento para el sector sin fines de lucro y para el sector de la comunicación universitaria. Milciades, justamente en el año 22 vos también integrabas un colectivo tanto de cultura como de comunicación, como Farco, como MECA, muchos otros sectores organizados que defendieron la prórroga, mejor dicho, que no se caigan las asignaciones específicas. Ese 10% que corresponde al cobro del canon de la Ley de Servicio de Comunicación, que le toca en este caso al FOMECA. ¿Qué sucede con ese fondo? ¿Se está cobrando? ¿Se distribuye? ¿No se distribuye? ¿Qué pasa específicamente? Ese fondo lo cobra el Estado. El Estado ahí recauda. Hay un impuesto que es recaudado, que es ese fondo. Mira, te cuento. En el año, voy a buscar el machete, lo tengo acá escrito. Sí. La imagen, la vista de la cámara. Año 2023 se recaudaron en ese concepto de impuestos de los servicios de comunicación audiovisual 25.741 millones de pesos. En el año 2024 se recaudaron 65.812 millones de pesos. Esa plata que se recaudó en el 2023 y en el 2024, de ese monto total hay un 10% que está destinado a los medios comunitarios, al sector sin fines de lucro. Más de 6.500 y pico, por lo que acaba de nombrar, tendría que haber estado asignado a ese fondo. Te doy la cifra exacta. 2024 se deberían haber destinado 2.574 millones. Del 2023 y para el 2024. Y el 2024 para el 2025, 6.581 millones. Bueno, todavía están debiendo del año 2023 de concursos que participamos, o sea, lo que era la recaudación 2022 para 2023, todavía este gobierno debe pagar 260 millones de pesos
de concursos que atravesaron todo el proceso, pasaron por los jurados, fueron adjudicados, los canales, los medios, trabajamos en base a ese presupuesto y no lo pagaron, 260 millones de pesos. De estos últimos 2 años son 8.000, 9.000 millones de pesos. Que está, o sea, es plata que está. En este caso la plata, no sabemos dónde. En este caso la plata sí está. O sea, sí existe. Lo que pasa no la quieren distribuir, incluso violando la ley. Me queda poco tiempo, exacto, lamentablemente, y no puedo no preguntarte por Urbana TV. Me parece que sería importante, por lo menos nos digas un poquito. Vos pensás que nosotros salimos desde aquí a 11 provincias en los distintos canales universitarios y provinciales, y me gustaría dejar por lo menos un poquito de dónde lo pueden ver, si también lo ven a la distancia, más allá de que sé que sale por la TDA. Un poquito de eso antes de despedirte. Bueno, Urbana TV es el primer canal villero de la patria. En marzo del 2010 comenzamos a emitir, somos hijos de la ley de medios de la democracia. Es el primer canal villero porque tenemos nuestros estudios, producimos y emitimos al aire desde la Vista 31, el barrio Padre Carlos Mujica, que tenemos una transmisión 24 horas, del día y de la noche. Y los pueden ver naturalmente en el área metropolitana, a través del 32.2 de la televisión digital abierta, y si no en nuestras redes sociales, transmitimos toda la programación, está al aire en urbanatv.com las 24 horas. Estamos mirando la página mientras estás hablando vos, y claro, ante la falta del subsidio, mejor dicho, del incentivo, el fomento, el desarrollo de capacidades productivas que debieran dar esos concursos, que además son muy tediosos, que hay que pasar muchas etapas, ustedes, entre otras formas de sustentarse, también armaron un sistema de suscripción. ¿Es verdad? Entonces cada uno puede anotarse allí, suscribirse, colaborar y participar cada mes. Te corrijo. No es que cada uno puede. Cada uno, todas y todos deben. Ahí está. Suscribirse a Urbana TV. Vamos todavía. Nosotros decimos que claramente que necesitamos que las audiencias asuman el protagonismo de ser parte del hecho de la comunicación popular. La comunicación popular no es algo que hacen los periodistas, los comunicadores, para un público pasivo, un espectador pasivo, no. Creemos en la construcción colectiva de la comunicación. El hecho comunicacional se construye colectivamente y el sostenimiento del mismo también debe ser un compromiso colectivo. Entonces, cualquier aporte, por mínimo que parezca, uno dice, yo tengo 3.000 pesos, voy a poner una sola vez, dale que va, que eso nos ayuda por ahí a comprar media pila, que media pila no sirve para nada, pero con otra media pila hacemos una y nos sirve para cargar un micrófono, un receptor, y lo necesitamos porque cada cosa que se nos rompe ante este desfinanciamiento no la podemos reponer. Estamos sosteniendo con el esfuerzo y el compromiso militante de muchísima gente esta tarea que ustedes lo conocen, demanda mucho, ahí los compañeros en la universidad también saben de qué estamos hablando, entonces necesitamos del compromiso y del protagonismo de las audiencias para sostener este hecho colectivo que es la comunicación popular, en este caso la de Urbana TV. Así que ingresen a las redes, ingresen a Instagram, ingresen a Facebook, ingresen a YouTube, ahí tienen los instructivos, es muy fácil hacerlo, lo necesitamos para poder seguir resistiendo. Y también vamos a seguir demandando, como hicimos en estos días, frente a la puerta del ENACOM, junto al colectivo de los medios comunitarios, populares, alternativos, con cartas documento, exigiendo que cumplan la ley, ni más ni menos, mirá qué pavada, ¿no? Que cumplan la ley, el ENACOM específicamente. La Defensoría del Público también, y bueno, dale que va, ¿no? Dale que va. Que cumplan la ley. Muchas gracias, Belciade. Compromiso asumido. Ojalá que tengamos el momento para que te puedas acercar también al estudio de UNLP TV y participar de Criptograma Cultural, porque son muchas las cosas que podemos charlar y que la audiencia federal creo que es ávida de estas experiencias que estás contando, además de la necesidad de seguir construyendo juntos que cumplan con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para garantizar el derecho humano a la comunicación y a la diversidad cultural. Gracias, Belciade. Gracias, espero estar pronto ahí en el canal de mi ciudad natal y vamos a tratar de poner ahí Criptograma en la pantalla de Urbana TV en breve. Muchas gracias entonces por eso. Allí nos veremos. En Urbana también. Gracias. Continuamos con Criptograma Cultural. Pautacleta le hemos puesto a esta editorial de hoy porque recordamos un poquito a aquel candidato, Rodríguez Larreta, que promovía en una de sus campañas la subte Metrocleta que nunca vimos, y bueno, aquí la Pautacleta dedicada a la pauta publicitaria cero,
que creo que tampoco la estamos viendo ni la vamos a ver, porque efectivamente no es lo que pareciera estar pasando. Pero el presidente Milei anunció, apenas ya había ganado y antes de asumir, que bueno, cuáles eran sus intenciones con la pauta publicitaria y cómo se iba a manejar el gobierno, su gobierno. Escuchémoslo de su propia boca, de sus propias palabras, su propia forma de decirlo. La pauta oficial no debería existir. no va a existir. Porque la pauta oficial es un mecanismo de coacción frente al libre ejercicio del periodismo. Porque si vos no respondés a lo que te dice, te lo cortan y quebrás. Mi rol de secretario de Comunicación y Medios, a cargo, por supuesto, de la comunicación presidencial, como saben, decidí cerrar la Dirección Nacional de Pauta Oficial. No va a existir más a partir de hoy. Esto significa que esta estructura, que tenía 5 direcciones, 2 coordinaciones y 47 empleados, no va a existir más dentro de la abultada deuda que el gobierno anterior nos dejó en materia de pauta, que giraba en torno a los 12.000 millones de pesos, deuda que nos hemos encargado de prácticamente regularizar durante todo el año 2024. Este fue el anuncio y ver si se puede hacer que tenga un sistema muchísimo más claro, más transparente. Algo que en otros gobiernos más pequeños por ahí, como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otras provincias o municipios, así lo tienen, ¿no? Han sacado una ley de pauta oficial, se sabe cómo se debe presentar las empresas distribuidoras de publicidad o las que son emisoras de contenido para poder tener esa pauta oficial, que es necesaria porque el pueblo se tiene que enterar, la ciudadanía se tiene que enterar de los actos oficiales, de las acciones y medidas que toma el gobierno que lo van a afectar o que lo van a beneficiar. Bueno, la editorial Perfil, a través de su revista Noticias, sacó una investigación que hizo uno de sus periodistas que, aunque el gobierno no paute a través de la Presidencia de la Nación, como dijo recién Adorni, que cerraron por completo toda la línea de pauta oficial, la dirección que tenían, y a través de otros organismos como estatales, por supuesto, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, hasta desde enero a junio, YPF lleva gastado más o menos 120.000 millones de pesos en pauta oficial y supera ampliamente el 60% del periodo anterior. Eso quiere decir que esos 12.000 que dijo hace un rato que se ahorraron, evidentemente lo superaron 7 u 8 veces, digo, un caudal de pauta que han puesto. Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación también han mostrado una cantidad de publicidad considerable, porque 547 millones de pesos en la pauta de Aerolíneas Argentinas y 539 millones en la pauta del Banco Nación, me parece que es una pauta más que considerada. Sobre todo cuando se llega a un total de 126.000 millones, 505.000 y mucho más, que usted lo puede leer en la placa, superan enormemente eso que supuestamente decían que iban a ahorrar. Digo, esto queda a las claras que si ellos pensaban o decían que era una manera de extorsionar, creo que dijo el presidente, bueno, más extorsivo que esto creo que no debe haber, porque la superación de la placa es tremendo. Fíjense que el tema de la pauta impacta en distintas líneas, porque hay otro trabajo muy interesante que es de Ovitel, que es el observatorio audiovisual, sobre todo de la televisión y de la ficción, que tiene que ver con Iberoamérica. Búsquelo en internet, va a ver que Ovitel le va a dejar una muestra muy clara de por dónde transita también la publicidad en los medios de televisión y cómo se ha ido cayendo esa publicidad, tanto privada como oficial, y que la viene entrando por lugares distintos, como les mostraba hace un rato. No solo con la pauta, sino con la producción de esos contenidos o cómo se distribuyen esos contenidos en la televisión argentina y en el resto del ámbito. Fíjense que las grandes empresas, los grandes medios con mayor pauta oficial se ven con claridad. Esto lo llevó adelante un trabajo chequeado, la distinción de empresa por empresa, ¿no? En Radio Mitre, Artear es la otra, los portales de Artear, Clarín propiamente dicho y FM 100.
También una de las partes más interesantes, Google, que ahí está dividida entre Google y YouTube, pero son las dos una misma empresa, lo mismo que tiene Meta, que conforman holding muy grandes donde están derivando esa pauta oficial que antes decían no tener y hoy se ve que efectivamente sucede. Digo, esto está bueno analizarlo porque es una gran mentira que no hay una pauta oficial, pero ¿cómo impacta esa pauta? ¿En qué segmento? Porque hoy no se produce prácticamente ficción, antes la pauta iba casi que gran mayoría ficción, porque la ficción no solo por el tamaño que tenía, sino también por la convocatoria de audiencia, sino que en este caso la pauta va a los medios noticiosos o a la noticia o con la parte del área política. Algo también a analizar es cómo la ficción nacional se va decayendo en el streaming. No me puse a analizarlo hasta el año que corresponde a la llegada de Milei a propósito, porque esto es una tendencia que se ve agravada por la falta de pauta publicitaria oficial, por un esquema, por un sistema claro. Fíjense que en la Argentina la barra verde es la que teníamos en 2013 y la barra roja del gráfico es la que teníamos a partir de 2023. La caída en número de horas de ficción televisiva en estreno es abismal, el 55% prácticamente en todo, salvo en Brasil, que cayó solo el 3%, salvo en Portugal, que cayó el 17%, pero en la Argentina cayó el 86%. Eso es cuando le preguntan por qué no hay ficción en la Argentina. Vieron que mucha gente dice, no, pero hay en el streaming, hay en otro lado, hay acá, qué sé yo. Bueno, la totalidad de lo que pasa en la ficción se ve reflejado ahí, ¿bien? También es importante ver qué pasó en el lugar del streaming, ¿no? El mercado de plataformas de video en la Argentina se encuentra, por supuesto, liderado por Netflix, ya lo sabíamos, pero también las otras plataformas derivan un poco la capacidad productiva. 5 de cada 10 argentinos están suscriptos a las plataformas. También mantienen el cable, tienen la televisión abierta, pero se diversifica mucho más. Y así todo, no alcanzan la cantidad de horas de ficción. Hoy, el gran auge en la Argentina, porque no pasa en todos lados, es sin duda el streaming. Pero no son streaming solamente de ficción. Algunos de los streaming argentinos que puse, como para que ustedes vea, si no los conoce, está Gelatina, Luzu, Carajo, Blender, no sé, son muchos, Bondi, hay unos cuantos que están allí, lo pueden ver en la placa, también uno lo puede analizar y verlos, Futurock, que nació como una radio y hoy es un streaming. Todo eso está dando una nueva fuente de trabajo para el sector que ha sido desplazado en la producción audiovisual original. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Bueno, efectivamente, la pérdida de diversidad cultural, porque no se está garantizando a través del FOMECA, porque no se está garantizando a través de la producción local. Si bien tuvimos una alegría enorme con la producción del Eternauta, como lo contamos aquí, la verdad que las horas de ficción en la Argentina se ha reducido mucho. Pero lo peor para nosotros que trabajamos la política cultural y que hablamos pura y exclusivamente del impacto que da en la sociedad, pero también en el trabajador y las trabajadoras, es lo que pasa en los streaming. Fíjese lo que dice el prosecretario de gremios de Pablo Storino, del SATSAI, el Sindicato de Televisión, sobre qué le pasa a los trabajadores y a las trabajadoras. Y con esto me despido, pero me parece con el llamado a atención. Pensemos bien hacia dónde va la ficción y la televisión y la comunicación audiovisual en Argentina a la hora que hablamos de streaming. Piénselo y escuche a Pablo Storino. El streaming es sin duda el elemento disruptivo en los medios de comunicación desde la pandemia para acá y que nos propone un cambio de consumos culturales. El canal del streaming no está desarrollado en el resto de los países como se está desarrollado en la Argentina. Y eso es un fenómeno muy pero muy curioso. El streaming viene a disputarle audiencia a los canales tradicionales. En ese marco, como sindicato, decimos, bueno, acá encontramos un sujeto de derechos laborales que no los tiene y eso a nosotros nos trae un desafío muy importante. Continuamos con Criptograma Cultural, este programa que se propone analizar la cultura y la comunicación en clave federal y en este caso hasta quizás también en clave de Latinoamérica, porque el invitado de hoy la verdad que ha producido, dirigido, ha sido autor, sigue siendo un autor, un director
de televisión, sobre todo de telenovela, de grandes ficciones, prácticamente en toda Latinoamérica y también en Europa, porque ya vamos a contar un poco su experiencia. Gracias por estar presente, Rodolfo Jope, por estar aquí. No, por favor, muchas gracias a vos y bueno, sorprendido porque una entrevista así es fuerte. No, es hermosa, porque además tuve la suerte, yo le cuento a la audiencia, de poder leer el libro que publicaste de manera digital por ahora, que es La TV me cambió la vida. ¿Cómo surgió lo del libro? Bueno, en realidad empezó durante la pandemia. La realidad es que no sabía qué hacer porque no puedo estar quieto. Por lo tanto, dije, el físico lo resuelvo subiendo y bajando las escaleras de mi edificio, entonces alguna actividad hacía. Pero el problema era la cabeza que me daba vuelta, qué hacer, qué no hacer. Entonces dije, bueno, empiezo a escribir. Ya tenía la idea de hacía mucho, por aquel viejo dicho que uno dice, hay que plantar un árbol, hay que escribir un libro, bueno, esas cosas que tener un hijo. Sí. Tuve varios hijos, árboles ya había plantado varios, y dije, me falta esto, es una deuda pendiente. Y dije, ¿de qué puedo hablar? Y ahí pensé fusionar ambas actividades, mi vida y mi vida profesional, mi vida particular, personal, y de por qué yo hice televisión, que en realidad la televisión entré por la ventana, ¿no? No estaba previsto, yo iba a ser arquitecto porque mi papá era arquitecto y esta herencia y este deseo de mi viejo iba a ser cumplido, excepto porque la vida me llevó por otro camino. Y entonces de golpe me encontré frente a un señor que me decía, usted no sirve para la vigilancia por la cual fue convocado. Usted está para otra cosa. No me lo dijo así, pero me dijo, usted no está para esto. Y ahí dije, bueno, se me cayó la estantería, vuelvo a tener... Ahora vamos a arrancar, pero yo le voy a dejar a la audiencia, antes de pasar a la pausa, que vaya a revisar. El libro La TV me cambió la vida, de Rodolfo Jope. Está en la plataforma de Amazon, puede comprarlo allí. Yo le aseguro, no va a ser ni una palabra un desperdicio. Va a ser realmente muy llevadero. Sobre todo porque escribe en clave de ficción. Entonces uno se va enredando y apasionando en el libro a medida que lo va leyendo. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con Rodolfo Jope. Yo dije al principio que era el señor de la ficción. Que para mí la ficción y la producción audiovisual de televisión en Rodolfo Jope es indivisible. Es casi que yo digo Rodolfo Jope, ficción, telenovela sobre todo, que es el melodrama argentino, y Rodolfo Jope. Ha hecho mucho más en su vida, pero eso lo caracteriza de punta a punta. Hace un ratito hablábamos de cómo había comenzado, pero está bien, eso fue la entrada a la puerta del canal de televisión. ¿Cómo llegó el momento en que, bueno, ahora sí trabajo en la televisión? Bueno, por supuesto fue una sorpresa porque en realidad en aquel momento recuerdo que la primera recorrida que hice al canal en aquel momento, Canal 13, el que me llevó a pasear y a conocer los distintos estudios y demás fue Juan Alberto Ramón, que en la realidad después se llamó Juan Alberto Badía, que era el apellido de la mamá. Nos hicimos muy amigos. Locutor en ese momento del canal, ¿verdad? No, conductor ya. Era tiracable, como yo. Hacía 3 meses que estaba. Su papá era el jefe de cabina de locutores de Canal 13 precisamente, y también había entrado en un momento que Canal necesitaba personal. Técnico sobre todo. Yo de técnica no sabía nada. Lo que sí el canal me obligó a aprender la técnica, pero no siguiendo el ejemplo de los otros, sino tuve que ir a cursos que me obligaban a ir y yo encantado era. Contémosle a la audiencia que por lo general es muy juvenil, que viene del lado de las universidades y también de los canales públicos.
provinciales, que cómo era formarse en aquel momento, porque no había, no se podía estudiar camarógrafo en la universidad o... No había estudios, no había institutos ni universidades que se dedicaran a enseñar ninguna de las facetas que obliga la televisión, facetas u oficios, ¿no? Ni la artística ni la técnica. Entonces el canal te financiaba. Yo estudié iluminación, sonido. ¿Y quién las daba? ¿Las empresas? Nos pagaban en institutos privados que enseñaban distintas cosas que en definitiva, en realidad estaban más orientadas al cine en ese momento. Ellos decían, hay que ir a la Universidad de La Plata, donde sí había una carrera, pero estaba a 50 kilómetros de Buenos Aires. Yo tenía que trabajar todos los días en el canal, por lo tanto no podía venir a La Plata. Así que además traían gente a enseñarnos cosas. Yo mismo, muchos años después, enseñé lo que yo sabía hacer, que era dirigir. En realidad, aprender a acercarse al actor y a conocer la tecnología que es necesaria para encarar la dirección de televisión, ¿no? Y esto fue un aprendizaje violento, porque en poco tiempo tenías que aprender a tomar sonido. Eran enseñanzas que duraban de 4 a 6 meses máximo. No eran carreras. Claro, formación, capacitación muy rápida, muy específica para las áreas y los lugares donde uno se iba formando. Exacto. Ahora, ¿cómo llegó a ser Jope, sobre Rodolfo Jope, una marca registrada? Jope es una marca registrada en la telenovela. Es demasiado. Bueno, no, es así. Lo que pasa que cuando yo descubrí, era Tiracable, el ayudante de cable que mueve las cámaras, y en aquel momento también hacíamos sonido, asistíamos al microfonista. Pero de ahí descubrí que yo quiero ser camarógrafo. Y cuando fui camarógrafo, pero yo quiero ser director, porque esto es lo que me gusta. El canal ahí me permitió ir al Conservatorio Nacional de Arte Dramático en aquella época y estudiar dirección. En realidad fue a raíz de David Stiebel, un famosísimo, un gran director del cual yo aprendí mucho, uno de mis maestros, y él me recomendó al director del conservatorio para que yo pudiera acceder. Porque si uno no hacía los 3 años de carrera de actuación, no podía pasar a la de composición dramática, que era para, en realidad, estudiar teatro, actuación en teatro. O sea, manejar la dirección teatral. Yo te voy a decir una cosa, Rodolfo. Cuando a mí me tocó estudiar, o mejor dicho, actualizarme, muchos de los que daban la clase ponían obras tuyas para mostrar cómo había que hacer la marcación o cómo debería marcar un actor o una actriz ante cámara. Vos me decís, bueno, pero es mucho. Tenés en televisión, no voy a decir las horas porque creo que no me alcanzaría para poder contarla, pero sí la cantidad de obra. Vamos a ver un fragmentito de una telenovela tuya para que la gente recuerde de qué estoy hablando cuando digo que es el señor de la ficción. Dale. Veamos el corte de Nano. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. Tu risa me envolvió, entonces aquí estoy. Necesito tu amor, quiero gritar tu nombre hasta que
ser la voz de esta pasión. Entrégate al amor. No tengas miedo que mueras si te vas, que yo te puedo amar en el silencio. Qué maravilla, Dios mío, los recuerdos que me trae esto. Bueno, esta fue la última telenovela que yo hice en Argentina. Ajá. Por eso la puse. Pero además porque tiene una cantidad de innovaciones enorme la producción de esta telenovela, ¿no? Sí, fue todo un desafío. A partir de ahí el 13 empezó a hacer ficción. La siguiente ya la asumió Polka Producciones. Pero esta, por ejemplo, es la primera telenovela de inclusión, ¿no? Entendida como situación de... Sí, ¿no? una chica muda, discapacitada para la época, que asumía un rol protagónico, en definitiva, ¿no? Cosa que Araceli lo hizo muy bien. Y acá había muchísimos actores y actrices de mucho peso, sí. A la cual, por supuesto, hay que... Yo conocía, sí. En realidad, vos al principio empezaste hablando de cómo encarar la producción la dirección actoral de un elenco. En realidad, podemos mezclar un poco que el director tiene que tener la capacidad de saber cómo encarar cada papel de cada uno de los personajes. Pero lo mismo pasa en teatro. Los actores son actores para hacer teatro, cine o televisión. Y un director también tiene que estar capacitado para encarar una producción de ficción, cualquiera sea el lugar como se emita, si es en un escenario, en una pantalla de televisión o en el cine. Ahora estás haciendo teatro, ¿verdad? Estoy haciendo teatro. ¿Y sí. cómo es ese cambio que acabas de nombrar? La forma, pero ¿cómo te sentís hoy en esa relación? Yo me siento muy cómodo porque, a ver, la técnica es distinta, pero los objetivos, el mensaje que hay que darle al público, que ahora está ahí cuando cada uno de los actores interpreta, es el mismo. El mensaje tiene que tener esta direccionalidad de la presencia del espectador. Por lo tanto, claro que cambia, pero la forma de encarar el producto es el mismo. Cambian los tiempos, porque para una obra de teatro un actor necesita como mínimo 2 o 3 meses de preparación, de ensayos. En una telenovela el personaje se encara, digamos, un mes antes. Se encuentra el personaje y a partir de ahí se arma la puesta diariamente a través de los 180, 200 o 250 capítulos como yo hice novela, ¿no? Me interesaba esto que vos nos cuentes, ¿no? Cómo ibas del teatro a la televisión y cómo volvía. Ahora, después vamos a hablar de esta obra de teatro que es Cría Ángeles, ¿verdad? Que estás Cría Ángeles, tengo 2 obras. Ajá. Cría Ángeles y Cartas de un amor inolvidable. Muy bien. Bueno, ya vamos a entrar directamente en esa obra, pero también recuerdo que claro, como has atravesado todo, hoy que está tan en boga Guillermo Francella, yo recuerdo que vos le diste su primer papel protagónico. ¿Es así o no? Sí, en realidad yo estaba haciendo un programa que se llamaba Todos los días a la misma historia, una comedia donde una familia ensamblada tenía las vicisitudes de cualquier familia con los hijos y él, Guillermo, era el carnicero de la esquina. Ah, hacía de carnicero ahí también. Ahí nació el carnicero en realidad. Y era el novio de la empleada. ¿Y esto es en la década del 80? Lo de también 79, 1979, sí. Fue algo, ahí hice producción y dirección. Y luego, a los años, yo me había ido del canal y volví, me acuerdo que
Yuyo Taboada, que era el gerente en ese momento, me dijo, bueno, volvé, pero trae algo. Entonces yo le hice un piloto que se llamaba De carne somos, y donde el protagonista era precisamente Guillermo, haciendo de carnicero. Yo me acuerdo que él, por ejemplo, no quería usar el gorrito de los carniceros y el uniforme, esta cosa blanca manchada de sangre que tenía todo el tiempo, porque él quería ser galán en realidad, Claro. ¿no? Bueno, yo me identifiqué mucho de chico con él porque es hincha de Racing. Yo soy hincha de Racing, ¿viste? Y así, bueno, pero eso, no sé si tantas veces hubo algo así tan visiblemente que el protagonista hacía todo con el tema de la hinchada. Te propongo lo siguiente, nos vamos a ir a una pausa viendo algunas imágenes de Carne Somos como estaban pasando recién, porque realmente marcó una época entre el desamor del melodrama con muchísimo humor, ¿no? Así es, así es. Nos vamos a la pausa. Ojalá nunca me asalten los deseos de matarlo. Te quiero, Fernando. En 10 años cambiarán muchas cosas. Y en esta casa cambiarán muchas cosas. ¡Manuela! Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Continuamos con Criptograma Cultural viendo ficción, lo cual tanto se escasea en la Argentina en este momento. Y veíamos Manuela, que es una enorme producción internacional argentina, Sí. ¿no? Ahora que estamos tan asombrados por el Eternauta, que tanta producción y que yo, esto es una producción de escenario. Enorme. Fuimos a grabar a Los Ángeles, grabamos en Nueva York, grabamos en España, en Italia, en Sicilia. Era una cosa impresionante. Para Berlusconi Comunicaciones, ¿no? Yo tengo una impresión, pero me gustaría compartirla contigo a ver si estoy acertado o no, porque me da la sensación de que los actores y actrices argentinas se potenciaban hacia el mundo desde la Argentina, es decir, con Por las supuesto. telenovelas, ¿no es cierto? Y incluso supuesto. otros actores y actrices querían venir a la Argentina a que pasara esto. Y vinieron, por supuesto, sí. Lo que pasa es que acá en algún momento hubo lo que era la industria de la ficción que se vendía al resto del mundo. Y hoy esto no existe. Digamos que las productoras o los canales de televisión, como todo ha cambiado tanto, quizá han perdido el objetivo de proyectar lo que es los actores argentinos, los escenarios argentinos, los temas hacia el mundo, y se vendía. Claro. Manuela se vendió a 120 países, fue una cosa Enorme. impresionante. Enorme. Yo decía, revalorando de alguna manera también el tema de la producción argentina, ¿no? Que muchas veces nos critican la cuestión más criolla o telúrica, si querés, de la cosa regional. Y sin embargo, estas obras
que son el melodrama clásico, Claro. ¿no? Tuvieron este auge. Yo tengo para compartir con vos un video que nos gustaría que después nos digas qué es lo que vamos a ver, porque a mí me pareció sumamente asombroso del impacto de Manuela. Lo vemos, dura pocos segundos, de 50 y pico segundos creo nada. Lo veamos y Dale. seguimos charlando. Però scusa, adesso dopo chiamerai anche tutti un sacco di persone che lavorano dietro Manuela. Adesso li chiamiamo. Vogliamo chiamare tutti gli altri protagonisti di Manuela, di questa grande coproduzione? Sì, yo quiero decir... Sì, volevo dire che sono qui presenti molti altri attori. Devo leggere perché non voglio sbagliare. Jean-Pierre Noël. Pachi Armas. Eduardo Zapag. Vista Soriano. Mía Quesada. Fabián Pisorno. Te veíamos ahí doblado, incluso, bueno, arriba en italiano y una serie. ¿Qué estamos viendo? Lo que pasa que desde Italia nos pidieron que se hiciera un homenaje a esta telenovela. Y yo era el productor y el director ahí, entonces tuve que hacer una especie de presentación. Yo hablé en español, ellos hablaban en italiano, me doblaron, pero era una especie de festejo por los primeros 100 capítulos. Fueron 260 o 280 episodios. Lo que quiero decir, y esto agrego, estos episodios se grababa un capítulo por día. Yo cuando fui a México, a Televisa, en Televisa estaban muy orgullosos porque ellos grababan todos los días un capítulo. Yo decía que eso, sorprendido, al mismo nivel que acá en Argentina. No, ellos grababan un capítulo por día de 30 minutos. Mejor dicho, de 24. Y nosotros acá hacíamos de 48 en el mismo tiempo. Un director en exteriores y un director en estudio. Lo acabamos de pasar muy rápido. ¿Aproximadamente cuántos capítulos dijiste que hacían? ¿Que tenía esta telenovela? 260 fueron. 260 capítulos. Sí, 260. Bueno, la realidad es que para eso hace falta un training muy fuerte, ¿no? Y un equipo, porque no solamente el director, el editor. Yo todos los días iba a chequear la edición después de grabar 10, 11, 12 horas. Era maratónico, pero gratificante. Yo quiero decir algo que es muy importante. Sí. Yo soy una de esas personas que ha disfrutado su trabajo, cosa que no a todo el mundo le pasa. Ser feliz con lo que uno hace y llegar cansado a mi casa, pero con la tarea cumplida, con algo que yo lo podía ver en la pantalla. Y con un equipo de producción técnico y artístico maravilloso que sin eso el director no es nada. ¿Por qué no se hace ficción en Argentina en el día de hoy? Es una pregunta que me queda pendiente, porque te vimos en la pandemia haciendo un trabajo que denominaste la ficción en carne viva. Una cosa que no dije, vos además sos el presidente de la Asociación de Directores y Directoras de Televisión, DOAT. Y desde ese lugar lanzaste esta consigna y una serie de diálogos con distintos, ahí estamos viendo fotos de compañeros y compañeras que yo también integro DOAT, en distintas acciones que hace la asociación. DOAT es el resultado de una frustración en realidad. Es una frustración porque Argentina, a pesar de que la ficción seriada o unitaria semanal o seriada de lunes a viernes, sigue viéndose en Argentina, pero con origen turco, de Brasil o México, acá no se hace. Y me ha pasado yo sentarme frente del otro lado del escritorio, hay un representante artístico de un canal
o de una productora y lo primero que me dicen, de ficción ni hablemos. Y yo decía, qué distinto el concepto, porque partimos de una base que es la pantalla educa, ayuda a vivir. Hay mucha gente que hoy, a pesar de que es una telenovela turca, sigue en los primeros niveles de audiencia, en horarios importantes. Claro. Cuando yo entré en televisión en el año, parece mentira, 68, entré en Canal 13, se hacían 4 telenovelas de media hora a la mañana y 4 a la tarde, de media hora. Lo mismo pasaba en el 9 y en el 11. ¿Qué quiere decir? Que había una gran cantidad de contenido artístico muy cuestionado por la clase intelectual argentina, siempre, pero el melodrama ha ayudado mucho a la gente que necesita información básica y no la recibe o no la ha recibido en la escuela o en su educación en su casa, y sin embargo la han obtenido porque saben cómo se pone una mesa o saben que una mujer tiene que irse a hacerse un análisis de mamas, porque yo lo he vivido. Me ha pasado una telenovela que yo hice en Estados Unidos, fue muy fuerte cuando vinieron a buscar de dónde era que el público latino, mujeres latinas, iban a los centros de análisis a chequearse cosas que ni siquiera sabían hablar en inglés. ¿Cuál era el origen? Y era una novela que nosotros estábamos haciendo en Estados Unidos que se llamaba María Elena. Los contenidos de esas telenovelas, de esos melodramas, no solo educan, sino que amplían esa diversidad cultural, amplían nuestra manera de ser. Se hablaba de las drogas, del sexo, siempre con una mesura, porque nunca la telenovela mostró abiertamente, pero sí sugirió conductas, el hijo malo, la mala, el bueno, el resignado, la resignada, la que viene del interior y es pobre y que luego triunfa. Sí, es literatura fácil, pero se mete en el público. Se mete, entra en nuestra conciencia y ahí está el convivio, en este caso, con la audiencia y la producción audiovisual. Rodolfo, me quedaría hablando de un programa, tendríamos que hacer un programa maratónico, porque no solo nos educamos nosotros también, sino que disfrutamos, como vos disfrutabas, la dirección. Se nos está terminando el programa, nos vamos a ir a un corte y después volvemos un ratito solo para despedirnos y contar cuál es la obra de teatro y qué está haciendo, las obras de teatro que está haciendo en este momento Rodolfo. Se nos terminó Criptograma Cultural con un invitado para mí tremendamente afectuoso, porque la emoción le desborda cuando hace televisión y eso contagia enormemente. Entre tantas situaciones difíciles que vive la cultura y la comunicación, la televisión y la ficción, tenemos que disfrutar mucho más de hacer, por lo menos, la profesión que nos gusta. Exactamente. Y generar esa invitación. Entre lo que nos gusta, lo que te gusta también y que le gusta a la audiencia, está el teatro. El teatro, claro. Bueno, en realidad yo lo que pretendí siempre es mantenerme en actividad. ¿No puedo hacer televisión? Pues hago teatro. El teatro hoy, para mí, son 2 obras. Cartas de un amor inolvidable, con Paula Morales y Marcelo Galeano. Es una obra maravillosa. La siguiente obra es Cría Ángeles. Es una obra que habla de el bien sobre el mal. Perdóname, Cría Ángel tiene como subtítulo Y te abrirán los ojos, ¿puede ser? Y te abrirán los ojos. O te mostrará el camino. Hermoso. En definitiva, es un proyecto que tiene hoy escenario en el Teatro del Extranjero. Voy a pasar el aviso. Por supuesto, para eso estamos acá. El Teatro acá. del Extranjero los domingos 20-30 horas. Mientras tanto está saliendo en el Zócalo la dirección donde se pueden comprar entradas. Disfrutar del teatro también reconforta el espíritu y alimenta esa diversidad cultural, la identidad, el conocimiento. Mucho hace como la ficción. Si les gusta el programa, si nos está viendo, si
cree que es un buen momento, active la campanita de notificación, dele like a nuestros videos, participe, siga en las redes de Criptograma Cultural y aquí seguiremos con esta propuesta que aspira de alguna manera a reflexionar sobre la cultura y la comunicación en clave federal y sobre todo en los medios públicos que tan bien nos han hecho a lo largo de la vida en la Argentina. Así que muchas gracias, Rodolfo. No, por favor, muchísimas gracias a vos y un encanto de programa. Muchas gracias. Nos vemos la semana siguiente.